Voy al cielo, soy peregrino, a vivir eternamente con Jesús. Dios te bendiga, espero que estés bien, espero que también tu familia, que estés teniendo una vida maravillosa bajo la dirección del Señor. Dios es bueno, siempre Dios es bueno. Vamos a tener un tema bien interesante esta noche, vamos a hablar acerca de el agua básicamente. ¿Cómo así? ¿Qué es el agua? Yes. Pareciera ser algo sencillo, pero no. Vamos a orar y de inmediato pues entramos en materia. Padre, gracias por tu misericordia. Permite que este tema sea, Señor, para tu gloria, para tu honra y para edificación de cada uno de aquellos que escuche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Fíjate, hay una lectura muy importante y está ubicada en Mateo capítulo 13, versículo 13 al 17. ¿Y qué dice esta lectura? Bueno, básicamente está hablando de cuando Jesucristo se bautiza. Pero ven acá, ¿por qué? Bueno, en Mateo 13 al 17. Faltó, bueno, sí, es mejor dicho, en Mateo 13 al 17, así es. Básicamente Jesucristo se está bautizando, pero usted dirá, ¿pero qué pecado tiene Cristo que tiene que bautizarse? Porque nosotros sabemos que cuando te bautizas, básicamente lo que estás haciendo es recibiendo dos cosas. Primero, el perdón de tus pecados conforme a Hechos capítulo 2, versículo 38, y también estás recibiendo el Espíritu Santo, que es básicamente Dios morando en ti. Ahora, ¿qué pecado Cristo necesitaba que se le perdonara? Bueno, cuando nosotros leemos la Sagrada Escritura, nos damos cuenta que Jesucristo no cometió ningún pecado. Sencillo, no se ponga a buscar más nada por ahí y que le diga lo contrario, un mentiroso. Ahora, ¿para qué Cristo se bautiza entonces? Porque él se bautizó. Mira, entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía. Juan decía, pero ¿cómo va a ser que va a venir a bautizarse? Más bien soy yo que necesito que él me bautice. ¿Cómo que yo lo voy a bautizar a él? Yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Como, wow, esto le parece descabellado a Juan. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Cuál es la justicia que Cristo está diciéndole a Juan para que se cumpla toda justicia? Sencillo, no hay que complicarse mucho. Es que si Jesucristo no se bautiza, cualquiera diría, yo no tengo que bautizarme. ¿Cristo se bautizó? No, Cristo no se bautizó. ¿Para qué yo me voy a bautizar? Entonces Cristo está iniciando, por así decirlo, una cadena bajo suya de yo soy el ejemplo, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Mira, así se hace. Entonces yo me voy a bautizar. No es porque necesitara que se le perdonara pecado, sino para servir de ejemplo a los demás. Entonces Juan, él habiéndole dicho eso, se bautiza. ¿Qué sucede luego de eso? Entonces le dejó porque dice Juan, bueno, pues si se cumple toda justicia con que lo hagamos, pues ¿quién soy yo para oponerme a eso? Él sabe que Jesucristo es mayor que él. Después que fue bautizado, subió luego del agua y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Pero hay dos puntos específicos que usted puede ver en torno al agua que son tremendos. Yo no creo que pudiéramos profundizarlo tanto en un solo video. Pero trataré de hacerlo lo más posible. El primero de ellos es el origen del agua. Lo primero que tú tienes que conocer es que no sabemos el origen del agua, no lo conocemos. Eso es lo primero. Pudiéramos decir que el origen del agua viene del trono de Dios. Pudiéramos decir eso. Inequívocamente, entonces, el agua tendría un origen no físico, sino espiritual. Y por eso se está diciendo en el capítulo 1
de Génesis, versículo 20, lo que se está diciendo. ¿Qué se está diciendo? Lo vamos a contar, vamos a hablar de eso ahora. Y segundo, el agua como un papel predominante, un papel maravillosísimo en torno al bautismo para limpieza de pecados. Recuérdate que Pablo nos dice que la semejanza en la cruz que tenemos con Cristo Jesús es por medio del bautismo. Cuando se sumerge en agua, el agua es tremenda, Dios mío. No sé qué Dios puso, no sé qué Dios hizo con el agua, pero el agua es tremenda. Porque cuando te sumerges en el agua es la semejanza a haber muerto en la cruz como lo hizo Cristo Jesús. ¿Entiendes? Y cuando asciendes ya ha nacido un hombre nuevo. Pero fíjate una cosa, mira. Cuando tú lees el capítulo 1 de Génesis y te vas al versículo 20, te dice específicamente, dijo Dios, óyelo bien. Bueno, no, vamos un poquito más hacia atrás. Vamos primero en el versículo 1, que desde el versículo 1 se te está diciendo que es maravillosísimo. Por ejemplo, en el principio mejor dicho, creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ok. Empezamos fuerte. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿En qué momento Dios creó el agua? No lo sabemos. No lo sabemos. Luego Dios separa el agua de abajo con el agua de arriba, ¿verdad? Pero cuando Dios creó el agua, no lo sabemos. Yo pudiera inferir que el agua tiene un origen espiritual porque incluso en el Edén, más adelante vemos que hay un río, hay 4 ríos que le dividen. ¿Y eso de dónde viene? Únicamente pudiéramos hablar del trono de Dios. Únicamente, no pudiéramos decir del todo. Mira, el origen exacto del agua. Es tremendo. Pareciera indicar que el agua tiene una connotación más espiritual que física. O sea, será como una unión entre lo espiritual y lo físico. Y el Espíritu Santo de Dios se está moviendo sobre las aguas. O sea, incluso tú te preguntarías, pero ¿por qué le llamamos planeta Tierra si incluso el 70% del planeta es agua? Debería ser planeta agua, algo así, no sé. No lo sé, pero realmente la importancia del agua, yo pienso que nosotros la pudiéramos entender a la plenitud cuando Cristo vuelva. Fíjate cómo continúa más adelante. Versículo 20 en el capítulo 1 de Génesis. Dios dijo, produzcan las aguas seres vivientes. ¡Wow! Pero, ¿cómo así? Pero tú dirías, Reiner, pero anterior a eso se está diciendo que la tierra produzca, ¿verdad? Produzca vida. Pero cuando lo lees, de lo que te está hablando es de pasto, ¿verdad? Ya Dios ha creado la lumbrera mayor que el sol, la lumbrera menor que es la luna. Y entonces separa la expansión, ¿verdad?, de agua tanto arriba como abajo. Hay quienes entienden que esto es bajo la cosmovisión hebrea. El hebreo entiende que la tierra es plana en su cosmovisión. La tierra es plana y que arriba la bóveda es agua, que es la expansión que Dios divide. Hoy hay quienes entienden, hay personas que entienden que cuando ellos se refieren a eso es las nubes, ¿entiendes? Las nubes, y que en su cosmovisión lo entienden como que es agua líquida, no gaseosa como en el caso de las nubes. Entonces, cuando Dios dice que en la tierra, ¿verdad?, se produzca vida, lo está diciendo es básicamente pasto, y esto es en el tercer día. Dijo, y así fue, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él,
según su género. Y vio Dios que era bueno. Pero fíjate ahora cuando habla. Eso está específicamente en el versículo 12 del capítulo 1 de Génesis. Pero cuando te vas al 20, es totalmente distinto. La tierra produjo hierba y produjo árbol con su semilla que produce frutos según su género. Pero cuando te vas a el agua, es totalmente distinto. Dice, produzcan las aguas seres vivientes. Entonces hoy en día la ciencia expresa que sin agua no hay vida. Y yo me pregunto, usted ve muchas veces hay, vamos a poner, tierra totalmente baldía y no vive nadie. Hay un solar, vamos a poner una planicie. En esa planicie hay un poquito se acumula agua por cierto tiempo y de repente te encuentras peces. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Porque si fueran batracios, porque yo lo entiendo. Algunas ranas estuvieron por ahí, pusieron sus huevos, eclosionaron y estos son batracios, ¿verdad? Que eventualmente serán ranas. Pero, ¿qué pasa cuando tú encuentras guppy? No sé cómo le llamarán a otros países, pero de repente usted tiene un solar ahí que tiene un tiempo, nadie pasó por ahí y usted de repente encuentra que tiene peces. ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo fue? ¿Quién puso? Nadie puso peces, nadie miró por allá. Si encuentras larvas, no sé, o algún tipo de mosquitos que se están produciendo ahí, sería razonable, pero ¿cómo puede haber peces si nadie lo llevó? Entonces, sin agua no hay vida. El agua tiene esa capacidad de crear vida. Y en eso, no solamente en lo físico, sino cuando te bautizas, eres nueva criatura, que es lo que dice la palabra. Fíjate cómo va en el versículo 20 de Génesis. Produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos, y creó Dios los grandes monstruos marinos. Ahí lo está creando Dios. Y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, fructifiquen y multipliquen, se llenen las aguas en los mares y multipliquen las aves en la tierra. Y fue la tarde y fue la mañana, el día quinto. Entonces, si mezclamos todo esto que acabamos de leer con que somos nueva criatura una vez que somos bautizados, entendemos entonces que el agua tiene una especie de unión, como le decía ahorita, entre lo físico y lo espiritual. ¿Cristo se bautiza porque tiene pecado? No. No lo hace por eso. Lo hace para dar el ejemplo. Entonces, así mismo como dice Pablo, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo Jesús. Y Él nos está llamando al bautismo, entonces nosotros debemos de hacerlo. ¿Hay salvación sin bautismo? Bueno, si usted con todo su pecado entra al cielo, me gustaría saber la receta, porque a mí también me gustaría saber cómo hacerlo. No es posible. Por un pecado usted no va a entrar a la ciudad santa de Dios. Y el agua, óigase esto, tiene la facultad de que sin bautismo, y entiéndase bautismo como sumergir en agua. Bautismo no es que te chispeen agüita en la frente. Déjese charlatanería. Bautismo no es que usted tome una jarrita y te la echen en la frente. Eso no es bautismo. Mira, eso puede ser cualquier cosa menos bautismo. Porque bautismo en su definición más básica, cuando lo lees en el idioma original, implica que te tienes que sumergir en agua. O sea, si una parte de tu cuerpo queda afuera, pues quedaría invalidado. Tiene que sumergirse por completo para que el bautismo sea válido, conforme a las Sagradas Escrituras. Bautícese cada uno de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hay algo más importante a notar. El bautismo es cristiano.
No, el bautismo, no conocemos el origen del bautismo. Habían prácticas dentro del pueblo judío que no sabemos hasta dónde se remonta, pero ya cuando Cristo se bautiza, Juan está bautizando y los fariseos, los escribas intentan tentar incluso a Cristo en su momento y le preguntan: ¿de dónde tú tienes autoridad de estar enseñando estas cosas? Y él le pregunta, pues, es que Dios se la sabe todita, Dios tiene todos los códigos. Y él le pregunta, antes de responderle, yo quiero que ustedes me digan, ¿el bautismo de Juan fue Dios que lo instauró? ¿Fue Dios que lo mandó? ¿O es cosa de hombre? Y ellos hablando entre sí dicen, ay, si decimos que fue Dios, vamos a validar a Juan. Y si decimos que de hombre, ya Juan bautizó. Entonces, ay, no lo sabemos. Pues yo tampoco le diré con qué autoridad lo hago. Pero sabemos que el bautismo precede a la iglesia de Cristo. Lo precede. Eso no le quita ninguna validez porque sabemos que tiene toda su validez en que Dios allanó el camino de Cristo Jesús a través de Juan el Bautista. Por eso no se le llama Juan y ya. Juan el Bautista, o sea, el Bautista, o sea, el que bautizaba. ¿Entiendes? Yo espero que cuando Cristo vuelva, poder sentarme con él tranquilito y preguntarle de qué va el asunto con el agua. Pero créeme, el que tú te bautices, no te creas, te lo estoy diciendo a los ojos, mira. El que tú te bautices no es relajito. Si no te bautizaste en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, siendo sumergido en agua para el perdón de tu pecado y recibir el Espíritu Santo, cuando te mueras lo vas a lamentar eternamente. Porque ese es el bautismo que, aunque precede a la iglesia cristiana, es el bautismo que Dios avala y no bautismo de niños. Hay pruebas históricas de bautismo de niños, pero no hay pruebas bíblicas de bautismo de niños. ¿Entiendes? Entonces, si tú entiendes que tu bautismo es válido porque cuando tú tenías 2 meses que tú ni sabías lo que estaba pasando, te bautizaron, pues te digo que no es válido bíblicamente. ¿Entiendes? Incluso fíjate que Cristo Jesús se bautiza alrededor de unos 30 años. O sea, ya estaba sumamente adulto y tenía, o sea, un adulto de 30 años tiene conocimiento de todo, ¿verdad? De lo bueno y de lo malo. Un niño no. Un niño tiene que ser instruido, tiene que ser guiado porque no sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. Cuando un niño, inmediatamente un niño conoce la diferencia entre lo bueno y lo malo y ya ha practicado lo malo, no importa la edad que tenga, si no se arrepiente y no es bautizado, va a ser condenado. De eso vamos a hablar en el siguiente video. Que Dios te bendiga y que siempre te llene de su santa paz. Siempre recuerden, denle la campanita, suscríbete y dele a like. Bueno, lo dije al revés, por ese es el sentido. Es para que las personas, YouTube lo envíe a otra persona, pueda compartir a otra persona pueda tener esta información. Que Dios te bendiga. Al cielo, soy peregrino a vivir eternamente con Jesús.